Y está esta otra cosa de la religión católica que dice, pues no, nacemos ya con el pecado, es decir, nacemos malos. Yo me pongo en sus zapatos y por esa razón a lo mejor sé por qué está actuando de esa manera. Entonces no lo voy a castigar, no lo voy a reprender, no lo voy a golpear. Porque sí, nosotros nos preguntamos en algún momento, pero ¿por qué está bien o por qué está mal? Pues porque sí, porque Exacto. Yo ya lo sé, porque yo ya viví, porque yo experimenté. Acaba de suceder este hecho, yo lo percibí así y me generó este sentimiento. Te lo digo para que tú me compartas tu opinión y me digas cómo lo ves tú. A lo mejor tú me dices, pues a lo mejor actúe así, pero no fue mi intención hacerte sentir mal. Podría confiar hasta mejor en las cabras que en los seres humanos. Yo pienso, si mi mamá me dijera eso a mi papá, sí me daría el bajón, ¿no? Hola, ¿qué tal, primos y primas? Bienvenidos a un episodio más de Primos Podcast. El día de hoy estoy nuevamente con mi primo. ¿Cómo estás, primo? Muy bien, no le queda otra más que estar conmigo. No nos queda de otra, aquí nos verán. Primo, para los que es la primera vez que nos ven, si te quieres presentar rápidamente. Mi nombre es Alejandro y estamos aquí en el proyecto de los Primos Podcast. De este lado, Omar García, y para el día de hoy, ¿qué tema tenemos preparado? Tenemos un tema muy interesante, el tema de la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal, y pues bueno, espero que les guste este episodio. ¿Por qué hablamos de este tema? ¿Por qué la lucha entre el bien y el mal? Pues creo que es un tema como que tenemos muy arraigado en la sociedad, o sea, es decir, todo el tiempo estamos haciendo aseveraciones entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, esto es bueno, esto es malo. Los papás nos dicen, no, no hagas esto porque eso es malo, ¿no? Y de repente también escuchamos en los comentarios de la vida cotidiana, es que esa persona es muy mala, sí, o esas acciones son muy malas. Entonces creo que tendemos mucho en el lenguaje cotidiano estar hablando del bien y del mal, y también hay como un trasfondo, según yo, de esta constante calificación de nuestros actos o calificación de las personas. Yo creo que es un tema que siempre ha estado, porque lo decimos en la vida cotidiana, como te decía, pero también existe esta como idea de que hay de manera exterior o quizás hasta de manera ¿divina? Paranormal, okay, divina, ¿no? Una lucha entre lo bueno y lo malo. Y también, por ejemplo, en el mundo terrenal, lo justo y lo injusto, que ya hemos platicado alguna vez de eso, ¿no? Que también es justo esta pelea entre el bien y el mal, ¿no? Y lo llevamos a otros aspectos de la historia, ¿no? Liberales contra conservadores, etcétera, izquierda contra derecha, no lo sé, pues, o sea, América contra Chivas, no, o sea, ese tipo de cosas que siempre estamos calificando entre algo bueno y algo malo. Entonces creo que es algo interesante porque siempre estamos hablando del bien y el mal. Sí, yo creo que somos buenos para juzgar y como que muchas veces nosotros ponernos en la posición de los buenos, ¿no? Como que nosotros tenemos la idea de que siempre somos los buenos y alguien debe ser el malo. No sé si tú, por ejemplo, de niño, como que recuerdes algo que te haya marcado, como que tus papás dijeron, esta parte la debes de hacer así porque esto lo hacen los buenos o esto es lo bien, y esto a lo mejor un castigo o algo que te hayan puesto que digan, ¿sabes qué? Esto es mal y no lo debes de hacer, y como que te haya quedado marcado como decir, sí, ya aprendí que esto es el bien. Claro, y esto es el claro, mal. No, sí, yo creo que de toda la vida, ¿no? O sea, y te digo, un discurso constante, ¿no? Esto del pueblo bueno, por ejemplo, ¿no? Del pueblo sabio, y algunos otros actores que los enemigos, es decir, esto también lo tenemos en la política. Yo cuando estaba, pues, chamaquillo, sí me acuerdo mucho, como sobre todo en esta educación que tuvimos un poco impregnada también del ámbito religioso y demás, pues era, no, pues lo bueno es que hagas lo que Dios dice, por ejemplo. ¿No? Mis papás en ese sentido, digamos que no eran tan clavados, pero yo recuerdo a mis abuelos paternos que sí decían así, no, es que, ¿por qué haces eso? Y yo decía, ¿por qué hago qué? No, o sea, eso está mal, y yo decía, no, o sea, no entendía por qué estaba mal, ¿no? Creo que también, fíjate, cuando somos pequeños, no tenemos como esta concepción de lo bueno y lo malo. Exacto, sí. Se nos va inculcando. Me acuerdo mucho de una amiga que me decía, que cuando estaba pequeña, su mamá la regañaba porque la maestra le decía, es que se portó muy mal, y ella no entendía. Entonces ella se alegraba porque ella pensaba que lo que hacía estaba bien, pero es que no distinguía el concepto, apenas me decía que entró al preescolar muy pequeña, y entonces creo que en su casa como que no se hablaba mucho del bien y el mal, y entonces cuando la maestra le decía, es que da mucha lata, ella pensaba que eso estaba bien, y me contaba que lo hacía más, y entonces hasta que la mamá le dijo, no, eso está mal y esto otro está bien. Y mal significa que no lo debes de hacer. Exacto, mal significa que no lo debes de hacer. Entonces, o sea, lo malo es también
lo prohibido, ¿no? O sea, lo que te daña. Yo una anécdota que recuerdo es precisamente que me dejó como marcado, esto es el bien y esto es el mal. Estaba seguramente en primero de primaria y recuerdo claramente que mi papá me haya pegado en 2 ocasiones en la vida. Como que a lo mejor fueron más, pero esas 2 las tengo muy marcadas. Y en la primera fue cuando ya andaba más o menos en primero de primaria. Recuerdo que me gustaba, creo que era un sacapuntas o una goma de un compañero, de esas que pues como llama la atención, ¿no? Y se me hizo fácil como que tomarla, robármela tal cual y me la llevé. Y mi mamá revisando las cosas dijo, pues esto no es tuyo, ¿no? ¿Qué hace esto aquí? Y yo así como de, pues me gustó y me lo traje, ¿no? ¿Cuál es el problema? No sé qué tanta capacidad yo tenía ahí como ya para razonar si lo que hice fue bueno o malo. Simplemente recuerdo que lo hice. Y también recuerdo que la golpiza que me pusieron, ¿no? O sea, había una, no sé si recuerdas que había en esos tiempos una garra de los Thundercats. ¿No te dieron la garra del león? No, con la espada del león. Sí, y entonces, eso fue como, esto no se hace, ¿no? Y así como que recuerdo que fue como que muy marcado de, esto no se hace y o sea, como que luego todavía más grande como que lo recordaban de, no, si no hubiéramos hecho eso, a lo mejor se hubiera vuelto ratero o algo así, ¿no? Entonces fue como que muy claro el decir, esto está mal, esto no se hace, ¿no? Sí, justo porque también creo que esta cosa de lo que es bueno y lo malo, podríamos empezar como a intentar definir en lo que daña o no daña a otras personas, ¿no? Podríamos como un poco por ahí viendo, o sea, no es el concepto tal cual, y a lo mejor ni llegamos, pero podríamos ir viendo. Y fíjate, yo me acuerdo mucho, y justo en primer año de primaria, tenía una amiga que me caía muy bien, la quería mucho, me habían creído mucho con ella, y una vez no llevó la tarea. Íbamos en la tarde, yo sí la llevaba, entonces me acuerdo mucho que estaba muy angustiada, estaba hasta llorando porque no había hecho la tarea y no sabía cómo se hacía. No recuerdo si eran las primeras sumas que uno va haciendo, ¿qué? O sea, a mí se me ocurrió pues pasársela, ¿no? O sea, pero también me acuerdo mucho que la maestra ya andaba calificando por las filas porque pasaba a cada lugar a calificar. Y yo empecé, veía, la chica estaba en cuestión, estaba como en esta fila de al lado, hasta más para atrás, y yo levantaba mi libretita y estaba yo viendo por acá que llegara la maestra y estaba pasando la tarea así, o sea, no le di el cuaderno como tal, pero a mí se me hacía una acción buena, dije, bueno, pues es de solidaridad. La estoy viendo sufrir, la quiero ayudar. Claro, y entonces llega la maestra, bueno, y aparte también estos episodios violentos, llega y me da un zape la maestra, y me pegó y me dijo acá de eso está mal. Obviamente llamó a mi mamá y obviamente me castigaron porque estaba mal hacer trampa, ¿no? Sí. Pero creo que hay una cosa ahí muy... que empieza, que podríamos empezar a poner sobre la mesa. Es decir, pues yo sigo pensando a la fecha que la acción de ayudar a mi amiga estaba bien, pero quizá estaba mal que ya no asumiera sus responsabilidades, ¿no? Y estuvo peor lo que hizo la maestra. O sea, no son formas, pues. Pero era otro México. Eran otros tiempos. Pero ahí creo que entramos como en esta cosa muy natural de la discusión interna de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Pero fíjate que sobre todo a esa edad, pues a lo mejor como te decía, creo que no alcanzamos a distinguir si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo el bien, si estamos haciendo el mal. La pregunta sería, ¿nacemos buenos o nacemos malos? Pues nacemos manchados por el pecado original, eso quiere decir que nacemos malos hasta que nos bautizamos, ¿no? ¿No es cierto? Pues es que justo, o sea, creo que depende de diferentes posturas, o sea, esto que digo ahorita como de broma, no, pero ni tan de broma, o sea, ni tan de broma, porque según la religión católica nacemos malos, ¿no? Y por eso nos tienen que bautizar, porque nos deben de quitar el pecado original, y entonces si no, pues eres malo. Pero yo personalmente yo pienso que nacemos y quizá nacemos neutros, pues, o sea, es que ahí viene como el punto, ¿no? Es decir, ¿qué es el bien y qué es el mal? Yo diría, nacemos neutros y en todo caso nacemos buenos, ¿no? Si nos vemos como otras posturas, por ejemplo, para Sócrates somos buenos por naturaleza, ¿no? O sea, o para otros filósofos quizá somos buenos por naturaleza, pero también, por ejemplo, algo que decía Sócrates era que quien hacía el mal era porque no conocía el bien. Es decir, por ejemplo, si tú eres alguien que robas, es porque nunca te han enseñado
que eso no está bien. Okay. Nunca te han enseñado a hacer el bien. Y según Sócrates, cuando te enseñan la diferencia entre el bien y el mal, automáticamente por naturaleza vas a optar por el bien. Es Okay. algo que es una de las ideas de Sócrates. Entonces tiene que ver un poco, o sea, con esta política del pueblo bueno, es decir, por naturaleza, según esta postura, somos buenos. Okay. Y si hacemos mal es porque de alguna manera no nos han educado o no nos han explicado algunas cosas que son malas, y entonces cuando las expliquen, vamos a siempre a tender a lo bueno por naturaleza. Te digo, y está esta otra cosa de la religión católica que dice, pues no, nacemos ya con el pecado, es decir, nacemos malos, digamos, ¿no? Y hasta que no pasamos por un ritual de purificación, seguimos siendo malos. Entonces, depende pues de las posturas, depende de las visiones que tengamos. Seguramente para otras religiones o para otras corrientes filosóficas o psicológicas la cosa será diferente. Pero por ahí podríamos decir, yo pienso que sí, o nacemos buenos o nacemos pues, y ya luego vamos viendo hacia dónde tendemos. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que sí nacemos buenos y obviamente conforme vamos creciendo, pues esta parte de la educación, obviamente la educación que recibimos en casa, pues nos va de alguna manera determinando lo que es bueno y malo. Pero yo creo que sí, a lo mejor por naturaleza somos buenos, aunque luego se llegan a dar ciertos casos donde dices, ah, caray, este niño como que desde niño traía unos ciertos rasgos así medio raros, ¿no? Sí, y es que ahí habrá que, o sea, nuevamente como poner en discusión el concepto, ¿no? Pensemos en un niño que tiene un diagnóstico con algún comportamiento antisocial. Okay. Y que poco a poco se va volviendo no solo antisocial o que rompe con la regla social, sino que luego se vuelve sociópata, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay algo, por ejemplo, en su psique que no le está permitiendo, por ejemplo, identificar algunas cosas que a lo mejor pudieran dañar a los demás. Pero habría que poner en tela de juicio si esa persona es mala o si ese niño nació malo. Entonces, creo que es importante ahí, según lo que yo he leído y un poco de lo que conozco, es sí puede haber gente que nazca con una predisposición genética que a lo mejor, te digo, en su cerebro, en su psicología, inclusive hasta en la química de su cerebro, no identifique que algunos de sus comportamientos son violentos o que dañan a la sociedad. Okay. Pero va a depender del contexto y de cómo se trate a ese niño, a ese ser, lo que va a llegar a ser de adulto. O sea, es decir, a lo mejor tiene este problema cerebral, pero el contexto lo va a ayudar a un poco corregir eso y controlarlo o a potenciar. Claro. Y creo que pasa con todos, o sea, no solamente con esas personas, sino que en general todos en algún momento de nuestra vida pues elegimos hacia dónde le tiramos, ¿no? Que a veces también no es como de totalmente blanco y totalmente negro, porque te decía, hay una delgada línea en donde no sabemos a veces distinguir. Sí es bueno como lo que platicabas de la experiencia con tu amiga, ¿no? O sea, yo hasta la fecha dijiste, sigo pensando que era una acción buena, ¿no? Pero pues a lo mejor ante la sociedad, pues de alguna manera estabas haciendo trampa, ¿no? Entonces, a veces el hecho de no saber bien o más bien no podemos categorizar de esto es totalmente blanco, esto es totalmente negro, ¿no? Porque además, pues, ¿quién lo determina, no? Claro. Que es una buena pregunta. O sea, a veces el hecho de que vivimos en sociedad, pues nos permite de alguna manera juzgar lo que es bueno o malo de acuerdo a nuestra perspectiva, pero a lo mejor también de acuerdo a la perspectiva de la religión o de acuerdo a la perspectiva legal, ¿no? Y está, bueno, de acuerdo a las leyes, esto está mal y incluso pues viene un castigo legal por este tipo de acciones. Pero fuera de eso, que digamos es legal y a lo mejor está un poquito más marcado, pues el juicio que hacemos de forma quizá personal, pues ¿quién te da como esa autoridad y tú cómo determinas lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Sí, porque justo creo que el ejemplo o los ejemplos más grandes que podemos retomar justo es de nuestra niñez o de los niños pequeñitos. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando un niño de preescolar, por ejemplo, está quizá, no sé, de alguna manera frotando su cuerpo con una banca, ¿no? Ajá. Y dices, no, niño, eso está mal. Y habrá que ver, porque a lo mejor no está mal. O sea, finalmente los niños exploran su cuerpo desde edades tempranas, ¿no? Y eso no está mal. O sea, es decir, está explorando el mundo, está explorando su cuerpo, ¿no? O sea, o si el niño va y de repente va y agarra una crayola y pinta una pared,
depende de la familia y depende del contexto, ¿sabes? O sea, es decir, habrá niños que digan los papás, bueno, pues ya rayó otro poquito, Ajá. bueno, déjalo que se exprese, ¿no? Y hay quienes hasta quizá pongan lienzos en sus paredes y digan, órale, dedícate a rayar, tu chamaco, espacio ¿no? creativo. Exacto. Y habrá quien les dé unas tranquisas porque eso está mal. Entonces, justo ahí creo que con los niños pequeños podemos ver todo eso, ¿no? Es decir, bueno, y está mal que un niño agarre una crayola y raye. Yo creo que no está mal, ¿no? Pero habrá quien nos diga que está muy, muy mal. A ver, por ejemplo, y ahí seguramente hay muchos casos, ¿no? O sea, muchos casos más, ¿no? O sea, un niño va y defiende a otro porque le están pegando, pues no está mal que defiendas a los otros, pero a lo mejor lo hace pegándole a los otros, al niño agresor, ¿no? Al agresor inicial. Bueno, y ahí es donde empecemos a valorar, y creo que ahí es donde justo el concepto empieza a cobrar como más sentido, es decir, dependiendo de las situaciones y de los contextos y del daño potencial que podamos causar a otros, creo que ahí es cuando podemos determinar si algo está bien o está mal, pero no siempre lo hacemos así, o sea, es decir, juzgamos lo bueno y lo malo dependiendo de la sociedad, del contexto, del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, había como que una manera de, o bueno, si pudiera haber una manera para poder determinar lo que está bien y lo que está mal, a lo mejor deberían de entrar como que en juego, pues a lo mejor todo un sistema de valores en donde a lo mejor podríamos hablar de la empatía o podríamos hablar de, pues no hagas lo que no quieres que te haga, ¿no? O sea, si por ejemplo tú eres empático con las personas, dices, a ver, a lo mejor no le voy a pegar a esta persona porque pues a lo mejor sé que se está comportando de esta manera y yo entiendo sus sentimientos, o sea, yo me pongo en sus zapatos y por esa razón a lo mejor sé por qué está actuando de esa manera, entonces no lo voy a castigar, no lo voy a reprender, no lo voy a golpear, pero es a lo mejor tratar de tener esa empatía, pero a lo mejor precisamente cuando estamos en los primeros años de vida, pues no alcanzas a tener como esa empatía y dices, pues está portándose mal. Sí, y también hay que tener en consideración que, por ejemplo, los niños pequeños están en una etapa psicológica en donde son egocéntricos por naturaleza, eso sí podríamos decirlo, ¿no? Es decir, un niño pequeño piensa que más o menos, no es con exactitud, pero sí más o menos está pensando el niño pequeño que el mundo gira alrededor de él o de ella. Entonces sí un poco evalúa así, es decir, los niños pequeños no quieren prestar sus juguetes porque no han desarrollado esta cosa como del compartir, ¿verdad? Porque finalmente es su mundo, ¿no? Y entonces ahí hay como también otra cosa que tendremos que valorar entre lo bueno y lo malo, ¿no? Es decir, el niño está como enfocado en sí mismo y por eso es necesario que vaya a la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, por eso es necesario que vaya a la escuela para que se enfrente a que no el mundo gira alrededor de lo de ella, sino que hay otros niños que pueden compartir ese mundo y entonces por eso ahí tenemos las peleas con los juguetes y demás, y que los niños, por ejemplo, van a la escuela, al preescolar, por ejemplo, a aprender sobre la frustración, porque cuando un niño está en una familia, pues la atención está centrada en él, entonces todo es para él, y en el preescolar ya no. Entonces hay una función ahí muy importante de la escuela que tiene que ver no solamente con los aprendizajes de si escribe, hace números y demás, sino más bien de esta convivencia social, es decir, como que los niños aprendemos en el preescolar la interacción social, que finalmente la escuela es un ensayo de lo que es la sociedad en una mayor medida, pues. Entonces ahí hay como otra parte, pero yo pensaría que a lo mejor este proceso para determinar qué está bien y qué está mal tendría que partir de ese proceso social de los niños y que fueran como deliberando de alguna manera, ¿no? Qué está bien y qué está mal a partir de esta interacción con nosotros. Pero no ocurre así. Nos empezamos a decir lo que está bien y lo que está mal a partir de lo que dice un adulto, pero ese adulto ya tiene toda una carga emocional, moral, etcétera, etcétera, y entonces yo creo que ahí ya partamos el libre albedrío de los niños. Pero, o sea, estoy de acuerdo en parte y en parte no, porque a lo mejor sí se requiere como esta guía del adulto, ¿no? Sobre todo en esta etapa temprana, pero estoy de acuerdo en esta parte de que pues, los niños al estar en la escuela están de alguna manera probando lo que es la sociedad, ¿no? Es como una pequeña prueba del mundo real.
pero a lo mejor, pues, entre puros niños, pues a lo mejor no ayudan a decir, bueno, pues está bien que te roben, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, en el ejemplo que yo ponía, pues a lo mejor si no estuvieran mis papás, yo diría, pues está bien, o sea, me gustó, lo tomo, es mío, claro, ¿no? Claro, en esta mentalidad egocentrista. Sí, tiene razón, decía, ¿no? Entonces, a lo mejor hace falta una guía, pero también esa guía a veces, pues, puede ser demasiado tajante en el sentido que dices tú, ya hay cierta carga, pues a lo mejor moral, de decir, no, eso está mal. ¿Por qué está mal? Claro. Y a veces, en esta curiosidad de los niños, te lo cuestionan, ¿no? Sí. A ver, ¿por qué está mal? Y a veces como que te pueden sacar de la jugada porque dices, a ver, ¿realmente por qué está mal? O sea, yo lo digo, yo en alguna ocasión como que caía, o lo he reflexionado, que una de mis hijas de repente así como que se ríe muy fuerte, ¿no? Y yo le decía, no te rías así. Y ya luego yo reflexionaba, esa vez no me lo cuestionó, pero yo me ponía a reflexionar, ¿qué tiene de malo que se ríe así, no? O sea, ¿por qué? Pero ¿Qué no me has escuchado a mí? No, exacto, ya lo digo. Ahí es toda la familia así bien alocada, ¿no? Pero de alguna manera, a veces digamos que en sociedad o en ciertos lugares, pues dices, yo sé que me río así como que muy exagerado, no lo voy a hacer aquí, ¿no? Entonces a veces como que como papá lo quieres guiar y digo, a lo mejor estoy mal, pero esa es la parte que a lo mejor uno como adulto le está trasladando al hijo y que a veces no está bien. Sí, y eso es bien interesante porque justo, o sea, los adultos tendríamos que ser guías o acompañantes del camino de los más chicos. Ajá, pero sí, no tendríamos que imponer cosas. Justo me parece muy, muy interesante sobre el papel que desempeñamos los adultos con la educación de los niños, ¿no? De las niñas. Porque les decimos esto sí y esto no, y típico que sí, nosotros nos preguntamos en algún momento, pero ¿por qué está bien o por qué está mal? Pues porque sí, porque exacto, yo ya lo sé, porque yo ya viví, porque ya experimenté, y eso deja a los niños descolocados, es decir, eso y nada es lo mismo, porque le estoy diciendo, no, porque yo estoy grande y tú estás, o sea, yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta, y eso no vas a poder cambiarlo. O sea, tiene un montón de implicaciones. Estás invalidando el criterio del niño, le estás imponiendo algo tú, le estás negando su capacidad de raciocinio, perdón. Entonces, creo que cometemos un grave error los adultos, tendríamos que ir acompañando y a lo mejor detonando cositas o haciendo preguntas, no sé, por ejemplo, si un niño le pega a otro, el papá o la mamá o los maestros dicen, no, porque eso está mal pegar, ¿no? Está mal pegar y no debes pegar nunca. Y entonces, ¿pero por qué está mal? Porque está mal pegar. A lo mejor, en efecto, está mal pegar, pero no le ayudamos al niño a que llegue a ese razonamiento. Le podremos preguntar, a ver, ¿estás dañando a esa persona? Y el niño sí va a poder decir sí o sí no, ¿no? Sí, oye, sí. ¿te gustaría que te hicieran eso? Sí. Oye, ¿cómo crees que se sintió? Oye, bueno, ¿tú cómo te sentiste? Pero es todo un trabajo emocional y demás que no hacemos porque no nos han educado a hacerlo así. Y así ha sido siempre en la sociedad. Pero sí creo que está un poco, o sea, creo que está mal. Pues, ¿no? Me parece súper interesante porque lo dices muy bien. Creo que allí hay un trabajo por realizar. O sea, esa parte educacional o educativa que nos toca como padres, pues a veces no la hacemos y nos vamos por la salida fácil de decir, pues no se hace porque yo lo digo, claro, o está mal porque yo lo digo. Y no, de alguna manera deberíamos de ser estos días que ayudan a determinar o que ayudan a guiar para que los propios niños encuentren las respuestas, ¿no? Pero la verdad es que a veces como que lo vamos dejando pasar y te digo, a veces es mucho más fácil decir, pues no lo hagas porque yo lo digo. Y a veces tampoco está mal intencionado, o sea, también hay que, decir, bueno, también si los adultos llevamos un camino recorrido, sí podríamos decir qué cosas están bien o qué están mal, pero creo que el error es no permitirle al menor que un poco reflexione y encuentre eso. Fíjate que hay unos cursos o hay una corriente aquí educativa que es la filosofía para niños, por ejemplo, ¿no? Y entonces en la filosofía para niños, a través de algunos jueguillos y reflexiones, los niños van entendiendo y construyendo algunos conceptos que no son, o sea, que no los vamos a poner aquí a leer a Platón o a Sócrates cuando tengan 5 años, pero que sí les van a ayudar a un poco a reflexionar sobre sus actos. Entonces, creo que ahí está el problema y un poco el camino que podríamos seguir. Y esto que le pasa a los padres o que nos pasa a los adultos, yo también no tengo hijos, pero tengo sobrinos, ¿no? Y estoy ahí como
trato de estar ahí como al pendiente o de chismoso a lo mejor, ¿no? y, y nos pasa muy rápido, o sea, pero creo que esto que nos pasa a los adultos en el núcleo familiar nos pasa como sociedad, es decir, como sociedad nos hemos acostumbrado y es más cómodo decir esto está bien y esto está mal para educar a los menores, pero nunca ayudamos a que se reflexione, por ejemplo, ¿no? Hay un concepto de viene ahorita a mi cabeza, si no mal recuerdo, es Emily Durkheim, que dice que la educación es la experiencia o los saberes que dejan los adultos a los más chicos. Y suena bonito, y me parece que es una definición correcta, pero eso de dejarle ya algo preconstruido que le vamos a vaciar a los niños, me parece un tanto complicado porque quiere decir que entonces solo les estamos transmitiendo de generación en generación lo que ya se aprendió quizás hace muchas generaciones. Ajá. Y lo decíamos en el capítulo anterior, pues con esto de ser hombre o de cómo cambia la masculinidad, pues también el ser niño seguramente ha cambiado, el ser niña, ¿no? Y lo bueno y lo malo a lo mejor tendría que ir cambiando. Sí, y es que esta parte del bien y el mal, pues también va evolucionando. Muchas cosas que veíamos como malas hace una década o hace 100 años, pues de alguna manera a lo mejor hoy en día pues ya no las vemos como malas, ¿no? O algunas cosas que actualmente vemos como malas aquí en este país, pues a lo mejor son lo más normal en un país en europeo o al revés, ¿no? A lo mejor cosas que son malas por ejemplo, en Arabia Saudita, pues aquí no lo son, ¿no? Entonces, esta parte entre el bien y el mal, como es una parte que se construye socialmente, creo yo, pues de alguna manera conforme va evolucionando la sociedad, pues también vamos como que esa línea entre el bien y el mal, pues se va recorriendo hacia un lado, se va recorriendo hacia otro, ¿no? Sí, y complejiza esta pregunta que tú haces al inicio, ¿no? De si somos buenos o malos por naturaleza, porque esta cosa de si vayamos decidiendo lo que está bien y lo que está mal, es un poco jugarle, pues sí, como a Dios, o esta, no recuerdo el filósofo ahorita, creo que se me olvida, que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Ahí lo voy a buscar, se me fue ahorita. Pero sí, el hombre es la medida de todas las cosas, significa que el hombre es el que determina lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y entonces un poco deja esta idea de que pues le andamos jugando a Dios, porque, o sea, los seres humanos decimos cuándo tomo un recurso natural o cuándo hago algo, y yo determino como ser humano si está bien o está mal, pero no estamos tomando en cuenta muchas consideraciones e implicaciones. Por ejemplo, el hombre mucho tiempo decidió o pensó que estaba bien utilizar los recursos naturales de manera desmedida. ¿Y a qué nos ha llevado esto? Pues al cambio climático, y está terrible, pues, ¿no? Pero se pensó mucho tiempo que eso era bueno, ¿no? O se pensó también mucho tiempo que estaba bien, no sé, en México, que las mujeres no tuvieran participación política, en México y en el mundo, ¿no? Mucho tiempo se pensó que estaba bien o que así eran las cosas, ¿no? Ahora sabemos que quizá no tanto, o sea, que más bien que no. Entonces, es bien complejo porque esto de a quién le conviene que algo sea bueno o sea malo también siempre está en juego, ¿no? Sí, como esa parte de el capítulo de tecnología que hablábamos, donde tú decías, pues la tecnología está ahí, o sea, no es buena ni es mala, simplemente está ahí dependiendo del uso que le demos. Y decíamos, pues ahí a lo mejor pues unas grandes mentes detrás de esas empresas que pues de alguna manera están imponiendo ciertas cosas, ¿no? A lo mejor el uso ya ahora pues, generalizado de WhatsApp, pues es algo que de alguna manera se fue permeando y de repente ahorita pues ya todos estamos en WhatsApp. Y así va pasando con este tipo de temas que a lo mejor suena como estas teorías conspiratorias, pero yo creo que va sucediendo, ¿no? O sea, de repente dicen, a ver, pues como que debemos de ser como que más progresistas y ahora la agenda va hacia allá y de repente poco a poco van surgiendo ciertos cambios y pasa una década y te das cuenta que las cosas cambiaron abruptamente, pero no fue de la noche a la mañana, sino que se fueron introduciendo poco a poco los cambios y de repente ya estamos en un mundo diferente. Sí, y a lo mejor a veces también nos cuesta mucho como leer este cambio, ¿no? O nos aferramos, tú también lo decías en otros capítulos, vamos creciendo y nos vamos aferrando a nuestras ideas, ¿no? Y nos pasa a todos, es decir, un poco nos vamos quizás hasta acartonando y no permitimos como esta evolución de las ideas. Pero también lo decías ahorita, y es cierto, hay una línea bien delgadita, ¿no? O sea, porque yo podría decir, no, pues, o sea, todo lo del pasado está mal, voy a ser más progre,
y a lo mejor algunas cosas del presente tampoco es que estén tan buenas, ¿no? Pero como ya me quiero unir a la onda o subir a la ola de lo de ahora. Y que no me funen. Exacto, ¿no? Dejo detrás muchas cosas que a lo mejor sí estaban bien, entonces creo que hace falta también una mirada crítica, ¿no? Pero justo también eso también me parece preocupante porque parece que esto de lo bueno y lo malo va dándose de manera poco orgánica o más bien de manera poco reflexiva, ¿no? Sino más bien va generando esto de la ola, ¿no? Que decíamos en lo de la tecnología, Ah, ¿no? exactamente. Que mencionabas, bueno, pues es que, y ahí como que andábamos en medio en el debate, en el debate, ¿no? Y decías, bueno, pues es que nos va a alcanzar la onda de la tecnología. Y yo decía, pues sí me va a alcanzar, pero yo no me voy a subir, o a lo mejor sí, ¿no? O sea, y bueno, ¿quién está bien o quién está mal, no? O sea, ¿cómo determinamos que tu postura es buena y que la mía es mala o viceversa? Pues no hay como una cosa, o sea, no hay un juez o una cosa, digamos, natural que diga, no, él está bien o él está mal, pero socialmente sí se construye ese discurso, ¿no? Y a lo mejor habrá dentro de muchos años quien diga, no, pues este chavo que dice que la tecnología, no, pues ya mejor que se vaya, ¿no? Sáquenlo. Hay dos cosas ahí interesantes que quisiera comentar. Uno es esta parte de que nos hace falta reflexión en todos los temas. Ahorita estamos hablando del bien y el mal y ahí hace falta reflexión y tú lo mencionabas hace ratito. A lo mejor para ti una persona está mal y a lo mejor lo ideal sería que primero tú reflexionaras por qué está mal. Y a lo mejor es basado en tu sistema de valores que consideras que está mal. Y a lo mejor lo ideal sería dialogarlo con la otra persona, que creo que también lo platicamos el otro día antes de comenzar el episodio, que decíamos, muchas veces nos enojamos con las personas y la otra persona a lo mejor ni sabe que estás enojada, pero a lo mejor lo ideal sería decir, a ver, acaba de suceder este hecho, yo lo percibí así y me generó este sentimiento. Te lo digo para que tú me compartas tu opinión y me digas cómo lo ves tú. Y a lo mejor tú me dices, pues a lo mejor actué así, pero no fue mi intención hacerte sentir mal. Y a lo mejor ahí se resolverían muchos problemas, ¿no? Hacemos una reflexión entre los dos y llegamos a un punto y dices, ¿sabes qué? Pues yo no lo veo mal, yo lo veo bien por esto y por esto y por esto. Y yo te puedo decir, bueno, yo lo veo mal por esto, esto y esto. Se genera este diálogo, se genera esta conversación, llegamos a una reflexión y a lo mejor hay paz y tranquilidad. Pero el problema es que creo que la sociedad hoy cada vez pues está polarizando más, ¿no? Claro, sí, justo, porque cuando dialogamos nos encontramos y a lo mejor es bien interesante porque a lo mejor ahí en ese diálogo desaparecen el bien y el mal, ¿no? O sea, desaparecen el bien y el mal y entonces lo que hay es como un encuentro entre las personas y entonces lo que hacemos es trabajar a partir del diálogo, pero esta idea de cómo determinamos lo que está bien y lo que está mal es como bien complicada, ¿no? Y otra cosa que quería mencionar es, a mí me parece como que muy interesante ver, por ejemplo, lo que decíamos hace 10 años, algunas cosas estaban marcadas por la sociedad que eran malas. Y hoy en día, pues ya nos volvimos más laxos y ya vemos que eso pues no está tan mal, ¿no? ¿Qué sucederá de aquí a 15 años, a 20 años, donde digamos, pues eso en mis tiempos se veía mal, chavos, y ahora pues se ve como algo normal, o sea, porque va evolucionando, ¿no? Eso es así como que me genera mucha curiosidad en este aspecto del bien y el mal, y siempre lo veo también en el aspecto de la tecnología, que digo, que por ejemplo le tocará a mis hijas dentro de 30 años experimentar con la tecnología, porque este tema pues es muy social y va de alguna manera, o sea, la tecnología va teniendo un impacto en la sociedad y diga, pues a lo mejor ahora pues ya todo el mundo traemos un celular, dentro de 20 años todo el mundo que va a traer, ¿no? O sea, como que me genera mucha curiosidad. Y otra parte es este bien y mal que en nuestra sociedad podemos decir, bueno, eso está mal, eso está bien, pero comparándolo, por ejemplo, con otras culturas, decimos, a lo mejor nosotros estamos un poquito más avanzados o nosotros nos creemos en esta superioridad moral de decir que estamos bien, ¿no? Estaba escuchando una entrevista a un futbolista que es mexicano y que en algún tiempo estuvo jugando en Arabia Saudita y dice que, por ejemplo, ahí está mal visto el hecho de que una mujer vaya en un vehículo con un hombre que no sea de su familia. O sea, que si no es su hermano o si no es su esposo, no puede ir la mujer con eso. Y, o sea, rápidamente, así cuando vi la entrevista, digo, no, pues qué loco, ¿no? O sea, eso está mal. Entonces, ahí como que dices,
Pero a ellos a lo mejor si llegamos a esta reflexión, a lo mejor te dirán, pues está mal por esto, y internamente y de manera muy segura te van a decir por qué está mal, ¿no? Sí, y ahí es como justo, o sea, el bien y el mal tampoco nunca son iguales ni en las mismas familias, ni en diferentes países, es decir, creo que cada quien tiene su bien y su mal, ¿no? O sea, las sociedades tienen bien y mal determinado a partir de esta construcción moral, ¿no? De esta construcción de la moral, pero la moral va cambiando también, ¿no? O sea, depende de la región geográfica, depende del tiempo, depende del contexto, depende de la historia de cada país o de cada persona. Y ahí es justo donde nos encontramos nuevamente esta discusión de, bueno, ¿y dónde está el bien y dónde está el mal? Es decir, para una religión algo estará bien y para otra eso que está bien está mal, pues, es decir, es un enredadero muy, muy feo ahí, ¿no? Y creo que eso nos ha llevado como a muchos extremos, justo, ¿no? Creo que no hemos encontrado esto que decías tú hace rato también, nos hemos polarizado y no hemos, lejos de encontrar puntos medios, nos vamos a los extremos, ¿no? Y hay cosas que tendríamos que, según yo, empezar a decir, bueno, pues las cosas son, ¿no? Y no es que estén bien o estén mal, va a depender del uso que hagamos de ellas, ¿no? Va a depender de las intenciones que tengamos con algo. Y creo que de eso podemos encontrar un montón de ejemplos. Por ejemplo, ¿está bien que las personas cuiden su cuerpo? Pues yo creo que está bien, ¿no? Pero está mal que vayan a medidas extremas para lucir de determinada manera, por ejemplo, ¿no? Si está bien que las personas cuiden su alimentación y que no se excedan comiendo, claro que está bien, pero hay quien en esa obsesión desarrolla desórdenes alimenticios, ¿no? Sí. ¿No? Entonces creo que ahí es una cosa como de los extremos, o sea, y seguramente podemos estar como enumerando muchos extremos, claro, ¿no? O sea, es decir, antes de que grabáramos te decía, bueno, a ver, ¿está bien que tengamos fe? Yo creo que sí, es decir, tenemos que, o sea, la fe es importante, ¿no? Y podemos tener fe en algún ser supremo o podemos tener fe en nosotros mismos y nuestras mismas. Pero si tengo fe en un ser supremo, bueno, puede ser, porque puede ser una guía o algo que me diga detente aquí, pero ser fanático, o sea, de generar fanatismo de esa religión, es peligroso, ¿no? Y puedo tener fe en mí mismo, pero si ya me vuelvo como más ególatra, también es peligroso. Entonces, justo estamos en estos extremos siempre del bien y el mal, y nos hacemos bolas, creo que como sociedad ahí. Sí, de acuerdo. Oye, primo, y entonces, ¿tú serías una persona buena o mala? Híjole. Pues yo creo que yo creo que somos como ambivalentes y de entre nosotros mismos existe tanto el bien como el mal. Sí, esta de acuerdo. Cosa del yin y el yang y demás, y el cielo y el infierno y Belcebú y tal. Creo que eso existe. Y fíjate, creo que me hace pensar en tu primera pregunta de si somos buenos o malos por naturaleza. Ajá, sí. Y creo que también me hace pensar ahorita que pues el bien y el mal existen dentro de nosotros mismos, o sea, pero las dos cosas conviven siempre al mismo tiempo, ¿no? No sé, se me ocurre pensar siempre ando pensando en relaciones amorosas, ¿no? Pero, o también en relaciones de amistad, pues a lo mejor para algunas personas he sido bueno y para otras he sido malo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿bueno por qué o malo por qué? Yo pensaría que no me gustó, o sea, yo pienso que soy bueno, pero también soy malo, o sea, creo que más bien soy, ¿no? Y entonces, dependiendo de algunas circunstancias, podría decir yo soy bueno en esto y soy malo en esto, o no sé, en algunas cosas sé que hago el bien y en algunas cosas sé que también opto por el mal, por ejemplo, ¿no? Es decir, también creo que tengo la capacidad de elegir cuándo actuar de manera incorrecta, por así decirlo, socialmente, ¿no? O sea, es decir, hay cosas que yo, ¿no? Digo, eso yo no lo voy a hacer aunque me esté diciendo medio mundo que lo tengo que hacer porque está bien, no lo voy a hacer y porque tengo la firme convicción de que no me identifico, que no tiene que ver conmigo. Y a lo mejor ahí soy malo, ¿no? Okay. Me acuerdo mucho, fíjate, que cuando estaba chico, los papás de mi papá, pues eran más conservadores. Entonces me acuerdo mucho que a mi abuela paterna, todos le decían mamá, ¿no? Decían mamá, era mamá beta, ¿no? Y yo, mis hermanos y yo éramos los únicos que le decíamos abuelita. Uy, no, nos querían medio
allá acribillar en la familia. Creo que mi abuela ni tenía tema, la verdad. O sea, mi abuela como que... Pero la demás familia... Pero la demás familia, ajá, decía, dile mamá. Y yo en esta cosa pues, tenía yo 5 o 6 años y yo decía, pero ¿por qué le voy a decir mamá si mi mamá aquí está al lado, no? Ajá. Pero le tienes que decir mamá, me decían. Y todo el mundo siempre me decía, no, pues tú estás mal, ¿no? Y justo, ¿no? Como que eres malo. Entonces, como que desde ahí yo dije, bueno, lo bueno y lo malo es como relativo. Entonces, yo más bien creo que soy, pues, ¿no? Entonces, y dependiendo de las circunstancias y de algunas cosas, ya un poco la gente podrá juzgar si soy bueno o malo. La verdad es que yo me siento a gusto con la persona que soy. O sea, eso creo que eso también cuenta, ¿no? No lo sé, pues, o sea, creo que eso cuenta, pues, ¿no? Pero también entiendo que tengo o que he trabajado mucho como en mi criterio personal. O sea, trato de ser una persona crítica, trato de ser una persona reflexiva, trato de como conocer justo el bien, lo bueno y lo malo, como evaluar y demás. Y por eso puedo decir, bueno, quizás soy las dos cosas, pero estoy a gusto con quien soy, ¿no? Okay. ¿Tú qué tal, primo? ¿Eres bueno o malo? Fíjate que yo así de entrada siempre me he percibido como una persona buena, pero al escucharte sí eres. También considero que, y estoy completamente seguro que dentro de nosotros pues están estas dos partes, ¿no? Está el demonio que siempre te está hablando y te está llevando a cosas malas, y pues de alguna manera tú lo tienes que aplacar, ¿no? O sea, esta parte que platicamos creo en el episodio pasado, de decir que a veces pues no te puedes entregar totalmente a los placeres, ¿no? Habrá placeres que dices, bueno, le voy a dar una probadita, ¿no? Pero habrá placeres que dices, ¿sabes qué? Te tienes que controlar y no hacerlo. En lo general me considero persona buena, pero también considero que muchas veces nos podemos ver enfrentados a, o sea, incluso a lo mejor a dilemas éticos de decir, en una situación normal a lo mejor haría esto porque es lo correcto, pero no tengo de otra y voy a actuar de esta manera, que a lo mejor para muchas personas podría ser percibido como malo, ¿no? Y ahí está nuevamente donde está esta delgada línea donde a veces dices, uy, pues para mí a lo mejor no es tan malo y voy a hacer esto, ¿no? Pero a lo mejor para otras personas podría ser malo, podría ser considerado como malo. Entonces, sí estoy de acuerdo con esta parte. O sea, insisto, yo creo que si me lo preguntaran, yo diría, no, soy una persona buena. Pero, pues, ante los ojos de otras personas, ante ciertas acciones que he realizado, digo, pues, no eres tan bueno, chavo. Ahí, velo pues, pensando. Tienes áreas de oportunidad. Sí. Pero creo que también a lo mejor... como psicológicamente o emocionalmente nos haría también mejor pensar que somos buenos y no que somos malos. A lo mejor te digo, yo digo, yo soy, pues, pero entiendo también que hay personas que necesiten, ¿no? Como decir, esto sí es bueno y esto es malo. Entonces creo que para esas personas lo más correcto, bueno, lo más saludable sería partir del hecho de que somos buenos. O sea, creo que también es bien válido, ¿no? O sea, partir del hecho de que las personas somos buenas, ¿no? Porque si no también nos mete como en mucha, creo que desconfianza. Yo también de repente sí he escuchado comentarios de personas que dicen, es que todos los seres humanos son un asco, ¿no? O sea, yo no confío en la gente, en el tipo de, yo no confío en nadie porque todos son malos. De repente digo... Sí, yo he escuchado en alguna ocasión, era yo creo que un adolescente y escuché una frase de una persona muy cercana a mí, un familiar muy cercano, que decía... pues yo no confío ni en mi sombra. Y yo así como de, oye, o sea, no confías ni en mí entonces, ¿no? Y o sea, como que es algo bastante fuerte. ¿Quién te hizo tanto daño, no? Sí, no, pero aparte, o sea, imagínate que te dice eso no sé, tu mejor amigo, ¿no? O sea, y dices, chale, ¿y yo qué hago aquí? Ajá, ¿no? Exacto. Porque, no, justo ese tipo de comentarios también lastiman e invalidan a todos los demás. Entonces, justo ahí, ¿no? Fíjate, o sea, lo que está diciendo eso está dañando a alguien, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor no está bien, o sea, eso no está bien, pues, ¿no? Pero a veces no hacemos esta valoración y decimos, no sé, tienes que respetar a todos, ¿no? Y a todos a los adultos no te metas en las conversaciones de adultos y no contradigas a un adulto, ¿no? Dices, órale, pues, pero hay adultos que son manchados y que violentan a los niños, ¿no? De una y mil maneras. Y entonces, como dijeron que estaba bien que no contradijeras a un adulto, ¿cuántos atropellos no se han cometido hacia los niños? Y cosas terribles, ¿no? O sea, que no las vamos a mencionar aquí porque todo el mundo lo sabemos,
pero justo, ¿no? O sea, es otra vez el extremo, ¿no? Entonces, ahí, esta cosa que decías me parece muy, muy significativa, ¿no? O lo que decíamos, pues, hay gente que dice, no, yo no confío en nadie, ¿no? Yo no tengo. Imagina si esa persona tiene hijos, no, yo no creo en ningún ser humano, prefiero, no sé, yo prefiero, podría confiar hasta mejor en las cabras que en los seres humanos. Y yo pienso, si mi mamá me dijera eso a mi papá, sí me daría el bajón, ¿no? Sí, Decir, ¿no? chale, aquí estoy, yo soy tu hijo. En mí puedes confiar a lo mejor, no sé, ese tipo de cosas. Sí, y a ver, como de forma interna, yo creo que tenemos que hacer una reflexión, porque te decía ahorita, de rápido yo siempre como que me he percibido como una persona buena, pero a lo mejor a lo largo de toda nuestra historia en este planeta, pues a lo mejor podemos empezar a hacer como que una evaluación de haber hecho todas estas acciones y creo que son buenas, ¿no? Entonces las pongo del lado de la balanza de lo bueno, pero pues también he hecho estas cosas que son malas, ¿no? Entonces ahí vuelve a ver esta parte que decías tú de creo o creemos que de manera interna, pues las dos cosas están conviviendo, tanto el bien como el mal. Y sobre todo yo creo que va a haber situaciones que nos lleven a extremos donde a lo mejor pues simplemente no vas a saber cómo actuar y a lo mejor actuaste mal en ese momento. Yo veo seguido, y creo también aquí lo hemos platicado, pues estas personas que se dedican a robar a otras personas, ¿no? Y por ejemplo, platicamos en una ocasión de ese que se sube al transporte público y roba a la gente. Y de repente la gente harta pues, los agarra y los empiezan a golpear y los dejan ahí moribundos, ¿no? Muertos, claro. A lo mejor yo estando en esa situación, a lo mejor yo hubiera participado, ¿no? Y dices, bueno, pero es que eso es malo, pero a lo mejor ya es una situación en la donde ya tienes un hartazgo que pues dices, voy a participar en eso, ¿no? Recientemente creo que en esta semana se volvió fue una noticia muy sonada el hecho de que un motociclista que estaba tratando de asaltar una camioneta fue prensado, o sea, la camioneta como que le aventó el carro a la motocicleta y quedó prensado con un camión. Y pues obviamente en los comentarios en las redes se lo merecía, que no sé qué, uno menos y que no sé qué. Y dices, yo no sé cómo hubiera actuado en esa situación, porque a lo mejor si viene toda mi familia y veo que me está sacando la pistola, pues a lo mejor el primer instinto es, pues, primero mi familia, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de cosas, pues a lo mejor si tú en este momento me planteas la pregunta, ¿matar a una persona es bueno o es malo? Pues claramente diríamos, es malo. Pero en esa situación extrema, ¿qué harías tú, no? Sí, es todo un dilemón, ¿no? O sea, esta otra de... Hay una persona que tiene a su familiar enfermo, se está muriendo y no tiene dinero para comprar el medicamento. ¿Qué hace? Va y roba una farmacia, ¿no? Y roba el medicamento. Está mal que robe, pero pues si eso le salvaba la vida de ese ser amado, híjole, pues a lo mejor sí lo haríamos, ¿no? Esa escena es justo una escena de una película de Pedro Infante. Pues, yo no la vi, pero había escuchado ese dilema en algún lado. O a lo mejor sí la vi, no me acuerdo. Pero o sea, eso es bien interesante, ¿no? O sea, y es como entrarle también, ¿no? O sea, cuestionar esto de lo bueno y lo malo. Claro, o sea, yo cuando digo, no, pues no está bien que se manchen así, o sea, así con el asaltante y demás, lo digo desde ahorita, desde mi postura aquí sentado, y bien lo dices, no lo estoy viviendo. Yo me he puesto justo en esto de ver videos en YouTube, ¿no? Estos videos donde ya estos que, no me acuerdo cómo les dicen, que se hacen como que se frenan y los chocas. Los montachoques. Y que ya se bajan y te asaltan, ¿no? Y he visto varios videos en donde, algunas personas les montan ahí el choque y ven que se bajan 3 y lo que dicen, no, arranca su carro y se lleva al fulano, se lleva el carro. Y de repente digo, ay, es que, o sea, lo que nos dicen, los que todos diríamos quizás en una postura como racional, no, pues no te pongas en riesgo, ¿no? Salvaguarda tu vida, tu integridad y demás. Pero yo de repente pienso, ay, caramba, o sea, ¿cómo cuestan las cosas a veces? Es decir, a mí mi carro me ha costado y le trabajo diario de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, ando en activo. Y para que venga un fulano y de repente nada más así porque le dieron ganas me quiten mi carro, no sé, o sea, sí, justo, ¿no? Nos pondríamos en situaciones muy extremas en donde lo bueno y lo malo, pues como que están en una línea muy delgadita. Sí, ¿no? Y volver a insistir que creemos
que dentro de nosotros están estos dos, Claro. está el yin y el yang, está lo bueno y lo malo. Yo a veces le he dicho a mi mamá, no hables tan bien de mí, que ni soy tan bueno, o sea, porque de repente creo yo que es como un deporte ya de las mamás de estar ahí presumiendo a sus Claro. hijos, ¿no? Y decir, no, pues es que el hijo o la hija de tal hizo esto, ay, no, puede ser que no. Yo siempre los ando presumiendo y le digo, en algún momento ya hemos hecho algo malo, que a lo mejor tú ni te has enterado, y seguramente en el futuro también haremos cosas malas, entonces, pues no nos andes presumiendo porque te vas a tener que comer tus palabras, ¿no? Claro, y que lo que decimos ahí, bueno, generamos expectativas de las personas y la verdad es que en la realidad decepcionamos a los otros. En la realidad sí hacemos cosas malas y también hacemos muchas cosas buenas. O sea, creo que ahí es una cosa que tenemos que acostumbrarnos como seres humanos a que pues no hay seres buenos, o sea, no es que todos sean buenos o sean malos, más bien todos pueden tener las dos partes y yo, fíjate, yo lo que más bien creo ahí es ¿qué hacemos con lo malo? O es decir, como ¿qué hacemos con el conflicto? O sea, a lo mejor ya cometí un acto malo, ¿no? A lo mejor ya hice cosas, hice sentir mal a alguien, a lo mejor dañé emocionalmente a alguien, a lo mejor hasta lo dañé físicamente. Y luego, ¿qué hago con eso malo que ya hice? O sea, es decir, ¿me enorgullezco o le doy una pensada? Y creo que eso también es algo importante, o sea, algo que tendríamos que estarnos cuestionando, o sea, ¿qué hago con mi propio mal, no? ¿Para qué me sirve? Porque a lo mejor también el mal es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Sí, o sea, sí. Y a lo mejor un acto malo que yo haga es una oportunidad de decir, mira, aquí hay que mejorar, ¿no? Pues no la vamos a detectar si no somos seres pensantes, seres reflexivos. Entonces tenemos que empezar por ahí. En esta parte, ya nada más para terminar, esa parte de los ejemplos extremos, te quería platicar de un ejemplo de... hicieron un experimento en la Universidad de Stanford hace ya varios años, donde un grupo de alumnos, supongamos que eran 20, 10 iban a jugar el papel de prisioneros. Como que adaptaron la escuela para que estuvieran en celdas. Y los otros 10, la otra mitad del grupo, iban a ser como los policías, los buenos. Entonces, el experimento era cómo se comportaban ellos en esta situación. Y al inicio, pues, era como en plan de broma y todos somos amigos, pues somos compañeros. Y después, conforme pasaban los días, pues los que eran los buenos, es decir, los policías, de repente empezaron a ejercer cierta presión sobre los prisioneros y los empezaron a tratar mal y empezaban a disfrutar ese maltrato a personas que eran sus compañeros, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese experimento, incluso por ahí hay un... no me acuerdo si es un documental o una película que pueden encontrar. Yo creo que si lo buscan en Netflix como Experimento Stanford o en internet, en YouTube, seguramente les va a aparecer. Yo también recuerdo haber visto el documental, ¿no? Pero una película que justo se llama así El Experimento. Creo que hay dos versiones. Creo que según yo, hay una que es la versión alemana y la otra que es una versión ya como gringa. Yo recuerdo haber visto la alemana y sí es rudísima la película y justo ese experimento es como que ayuda un poco a esta medición de la maldad del ser humano, ¿no? De si somos buenos o somos malos. Y que dependiendo de la situación, claro, o a lo mejor te pueden poner en una cierta posición donde si no hay esa reflexión que decíamos, pues a lo mejor vas a actuar mal. Sí. Por muy bueno que te consideres. Claro, exacto, sí. Y es como esta parte de a veces no requerimos de situaciones tan extremas, pero sí más bien crea un evento simulado, controlado y demás, y sale como lo peor de la gente, lo peor de nosotros. Entonces, justo ahí creo que ahí tendríamos que estarnos preguntando también constantemente o hacer cada vez más consciente nuestro lado bueno y también nuestro lado malo. Sí, sí. Para poder aprender de ambos y poder como estar, pues sí, determinando qué es lo que vamos a hacer. Hay otro experimento también que tiene que ver con esto de con estas dinámicas en donde te digo, bueno, ya medio lo platicamos hace ratito antes de grabar el capítulo, donde era una dinámica parecida, ¿no? Eran unas personas que a las que les iban a dar toques en una maquinita y eran otras personas las que iban a modular la intensidad de los toques. Y yo recuerdo que en ese experimento tenía de ser de alguna universidad, nada, es que no me acuerdo de qué universidad o de algún científico, a los que les iban a dar toques eran actores y la máquina en realidad no daba toques. Pero eran actores todos y los que iban a regular la máquina sí eran personas de a pie, o sea, que estaban en el experimento. Lo que fueron encontrando poco a poco es que la gente
poco a poco le iba subiendo a la intensidad de los toques, ¿no? Y les causaba como cierto placer. Y los actores, pues, eran actores y cada vez se retorcían más y demás. Pero justo ahí nuevamente, ¿no? Nada más falta que nos hagan un detonador para que nos pongan a prueba en ver qué tan buenos o tan malos somos. Y creo que más bien o sea, justo creo que la discusión del bien y el mal tiene que empezar por uno mismo o tiene que ser reflexionada al interior de las personas y no tanto, bueno, sí en sociedad, pero siempre empezando por uno mismo para ya luego poder determinar o poder hacer juicios más sociales, pues, ¿no? Sí, tener como que, a ver, número uno, y lo he mencionado en muchos episodios, pues ser seres conscientes, de decir, a ver, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué considero que es bueno y qué es malo? Este es como mi sistema de creencias y valores y de aquí no me voy a mover. Esta es la línea que yo pinto. Y habrá momentos en los que a pesar de que tienes bien establecidos este sistema de creencias y valores, a lo mejor esa línea la vas a empujar un poquito o la vas a saltar. Y a lo mejor fue la situación lo que te llevó a eso y a lo mejor en tu interior sabrás y dirás, pues esta vez me pasé. O sea, esto no lo debí de hacer, pero lo hiciste. Pero de alguna manera debemos de ser esos seres conscientes que digamos, sí soy bueno, sí soy malo, esta acción es buena, esta es acción mala. Y bueno, eso está en tu tramo de control. Allá afuera va a estar la sociedad también juzgándote, ¿no? Sí. Yo también ya como para ir quizá un poco cerrando, a mí me gustaría como, si hace enfatizar como en 2 o 3 ideas. La primera, pues sí, ¿no? Reconocer que en nosotros mismos existen el bien y el mal, ¿no? Y que debemos reconocerlo y trabajarlo, ¿no? Y aparte quizá también abrazar porque forman parte de nosotros, ¿no? O sea, las dos posturas forman parte de nosotros. Y la otra es que justo cada vez hacernos, lo que tú decías, hacernos más conscientes, bueno, nos puede ayudar. Pero también ahí me gustaría más bien como decir que a lo mejor un punto de medida o de partida para decir qué es bueno y qué es malo tiene que ver con si mis acciones dañan a alguien más o a mí mismo, ¿no? A mí misma. Es decir, cuando una acción que yo ejecuto me daña a mí o daña a alguien más, creo que ahí podríamos decir, esto es bueno o esto es malo, ¿no? O sea, dañen también habría que entender daños, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien se ríe de manera estruendosa, bueno, pues igual no se ve tan, no está tan bien, no se ve tan elegante, pero en realidad daña a alguien, no daña a nadie. Es bueno, pues es malo, yo no lo creo, ¿no? Tiene que ver pero justo, ¿no? O sea, cuando hagamos este ejercicio, quizá podríamos entender que no todo está prescrito, ¿no? Y que a lo mejor lo que nos han dicho que está bien y que está mal es cuestionable, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? Entonces creo que por ahí esas ideas me gustarían como dejarlas ahí para que fuéramos valorando y también a veces entender que a lo mejor esta parte mala de nosotros nos puede dejar aprendizajes y a veces a lo mejor también es necesario, pues, es decir, a veces también hace falta un toquecillo ahí de malicia para poder enfrentar la vida, porque si no también la dinámica que vivimos actualmente pues nos puede como arrasar, ¿no? Arrollar. Sí, fíjate que muchas veces dicen, pues es que es medio tonto, ¿no? Le falta malicia, ¿no? Entonces, ¿quién está en lo correcto? La persona a la que le falta malicia, que a lo mejor está actuando de buena forma o de buena fe, y a lo mejor el mundo se lo está devorando. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que activar ese lado malo para tener esa malicia y enfrentarnos al mundo. No lo sé, o sea, este mundo va evolucionando y yo creo que a veces pues debemos de actuar con base a lo que te está poniendo el mundo de frente. A lo mejor para algunos será bueno, para algunos otros será mal. Sí, y yo más bien creo que esta cosa de cuando decimos, no es que es muy tonto, pues no, o sea, no es que sea tampoco bueno o malo, más bien creo que esta cosa creo que lo que menos podemos como permitirnos ahora o algo que quizá es riesgoso es como ser ingenuos o inconscientes, ¿no? Es decir, creo que sí, cada paso que damos tendría que ser como pensado, ¿no? Eso es importante.
Perfecto, pues aquí estamos llegando al final. Agradecerles a todas las personas que ven estos episodios, que han ido apoyando este proyecto. Nosotros seguimos muy contentos de realizarlo y como siempre invitarlos a que nos dejen sus comentarios. Leemos a todos, agradecemos a todas las personas que nos han dejado comentarios en cada uno de estos episodios. Los invitamos y las invitamos a que sigan dejando esos comentarios. Nos ayudan mucho el saber que les están gustando estos episodios. Déjenos también ahí sus comentarios para saber qué otros temas les gustaría que platicáramos en este espacio. Compartan el video con otras personas y bueno, denle like y suscríbanse a este proyecto llamado Primos Podcast. Primo. Sí, nosotros vamos a seguir trabajando en una nueva ola de videos y vamos a estar ahí acompañándonos. Es importante que nos sigan. Nos ha gustado trabajar porque ha sido una experiencia muy enriquecedora hacer los episodios para nosotros y ojalá les haya gustado algo se hayan llevado y sobre todo creo que estemos logrando el cometido, que es poner temas sobre la mesa para que cada quien luego le entre con sus amigos, con la familia y demás a la plática. Para que los puedan reflexionar. Claro. Primo, pues encantado de estar aquí nuevamente en este episodio y a todos los primos y primas que nos vieron, muchas gracias, nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.